Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez, soy la directora de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida. Y como cada semana, pues estamos con ustedes para seguir hablando de cómo pueden ustedes reducir sus riesgos de tener cáncer. Y justamente hoy, que es un día muy especial, nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro presidente y nuestro oncólogo médico, porque es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y vamos a platicar sobre cómo vamos en los números, qué está pasando en el sistema de salud, qué está pasando con la enfermedad. Buenas tardes, doc. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, para toda la gente aquí en la cabina y para todo nuestro público. Y bueno, ¿de dónde sale esta conmemoración? Cada año, pues nosotros lo que hacemos es presentar nuestro informe anual en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Pero ¿cuál es el origen de esta conmemoración? Si ustedes se acuerdan o si alguna vez lo leyeron, hace muchos años, a fines de los 90, el presidente Nixon en los Estados Unidos decreta esto, lo que en México correspondería a una enfermedad catastrófica. En aquellos momentos se da un apoyo importante para los pacientes con cáncer y se decide hacer una cumbre mundial que se lleva a cabo el 4 de febrero del año 2000, precisamente, en París, Francia, en el Palacio de Congresos de París. Esto convoca a más de 100 personas, incluso el presidente francés de aquellos entonces, el señor Jacques Chirac o algo por el estilo, preside la sesión dándole un toque muy oficial y muy interesante. Y se determina que toda esta lucha contra este flagelo a la humanidad debiera de ser apoyado por todos los países del mundo y debiera de ser seguido en los ejemplos en aquellos países que llevaron básicamente la información, la concientización y la toma de acción justamente para el combate al cáncer. Bueno, y lo que sabemos también es que del 2000 para acá se han intensificado las campañas, la información, pero antes no había este problema, no era tan significativo. ¿O por qué a raíz del 2000 hemos estado viendo más impacto en este tipo de temas? Bueno, vamos a decir que antes de los 90s, la enfermedad, por supuesto, ya existía. Esto existe desde su origen, desde Aristóteles, quien le denominó a esta enfermedad cáncer. Estamos hablando de antes de Cristo. Es una enfermedad milenaria que justamente recibe su nombre a través de la inspiración de los viejos médicos griegos que denominaron al cáncer como la enfermedad del cangrejo, ya que sus movimientos hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente, hacia atrás, semejaban la forma de desplazamiento de un cangrejo. Lo que era cierto es que había mucho menos casos y había mucho menos gente. El mundo se reproduce muy rápidamente y el crecimiento en volumen de pacientes es causa de los dos factores. Por un lado, que somos más; por otro lado, que tenemos muchos más elementos de tipo diagnóstico; y tercero, porque hay un incremento real, auténtico, prácticamente en todos los países del mundo. ¿Y si se ha intensificado a partir del 2000 para acá la cantidad de pacientes? Sí, sin duda. En todo el mundo no basta más que ver las curvas de tendencia estadística o los datos de la agencia Globocan, la agencia internacional, que genera datos oficiales tomados de las fuentes de 186 países en el mundo. Globocan tuvo su última publicación en el año del 2018 y reporta que hay un poquito más de 9.6 millones de seres humanos que pierden la vida por cáncer, no la incidencia. La incidencia es un poco más del doble, porque si juntamos números, vamos a decir que más o menos algo así como el 53-54% de los pacientes se curan y el otro tanto fallecen. Y la clave de todo sigue siendo la misma en todo el mundo. ¿Cuál es? La detección oportuna. ¿El cáncer es una enfermedad que ha estado presente siempre? Siempre. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos, como decía hace un rato, hasta Aristóteles le denominó así. Y después se supo que esta enfermedad también era presente no nomás en los seres humanos. Los mamíferos, los animales como tales, tenemos diferentes tipos de cáncer, incluidos, por supuesto, los seres humanos. Y de esas
historias que hay en la medicina, ¿cuál sería el primer tipo de cáncer que descubrieron? Pues no lo sé, pero me imagino que aquellos que son más visibles, el cáncer de mama, por ejemplo, basta leer las historias que hay, el tipo de amputaciones verdaderamente casi criminales que había de las glándulas mamarias, para suponer que los cánceres que se veían a la luz, como los cánceres de piel, como los cánceres de la mama, fueron probablemente los primeros tipos de cáncer que existieron. Y en este tema, ¿cómo ha ido evolucionando la medicina en función de los tratamientos? Porque todavía hay muchos mitos en torno a la agresividad de la quimioterapia o a las secuelas que puede dejar la radio, y hay muchas personas que prefieren pues buscar tratamientos alternativos que acudir con un especialista porque tienen miedo de que les vaya a ir peor, o luego te dicen no quiero la quimio porque me va a intoxicar, cuando ya traen la enfermedad a todo lo que da, ¿no? Qué bueno que me preguntas esto, porque esto es bien importante que la gente lo entienda como tal. Si bien la quimioterapia en particular, me voy a dirigir primero a la quimioterapia en particular, es una enfermedad estigmatizada y es un tratamiento también estigmatizado. ¿Por qué? Porque lo vimos en películas, porque lo vimos en diferentes síntomas, porque la gente ha vivido experiencias con familiares en los años previos, y vamos a decir que tuvo su época roja, ¿no? Su época crítica, en donde realmente no sabías si era mejor dejar al paciente así o darle aquellos venenos de aquellos tiempos. ¿Por qué hoy es diferente? Yo diría que no es diferente, es completamente distinta. Hoy no está justificado que un paciente tenga un sufrimiento extremo por la aplicación de un tratamiento médico, para empezar desde el punto de vista ético. Y para seguir, porque la forma en que los medicamentos hoy día se hacen y los antídotos, digamos, para combatir los efectos colaterales de los medicamentos, han hecho que este tipo de procedimientos sean mucho menos agresivos, mucho más benévolos y mucho más controlados. Y más ahora que estamos en una época de transición de la terapia, en donde la quimioterapia de a poco va dejando su espacio a la terapia biológica. Hay que tener presente una fecha muy importante, que es el año del 2003. El año del 2003 es cuando se genera la información y la secuenciación completa del genoma humano. El genoma humano es algo así como el disco duro de información que traemos todos. Si nosotros pensamos que esos 22,000 genes de los cuales estamos constituidos los seres humanos se ubican en los 46 cromosomas que tenemos, podemos imaginar lo pequeño que resultan estas estructuras. Y hoy podemos decir, por ejemplo, el cromosoma 6, en alguna de sus patitas o en alguno de sus entrecruces, puede tener determinado tipo de alteraciones que se van a correlacionar con enfermedades específicas. Hablando del cromosoma 6, hay varios tipos de cáncer que se alojan en el cromosoma 6 y que la ubicación anatómica de la enfermedad como tal, llámese mama, llámese ovario, llámese colon, llámese estómago, son ubicaciones, vamos a decir, un tanto aleatorias. Realmente lo que está mal es el proceso genómico, la estructura genómica. De ahí la idea de que el cáncer pueda ser una enfermedad genética, y de ahí también la confusión de la diferencia entre lo que es la genética y lo que es la herencia. Y en este caso, bueno, ahorita se escucha hablar de terapias blanco y se escucha hablar de medicina personalizada y de cómo los medicamentos están tan sofisticados que van justamente a esa parte de la célula que está mal para afectar directamente en ese espacio y no afectar otras. ¿Cómo es esto? Parece de ciencia ficción. Yo diría que es una ciencia ficción moderna y aplicada como tal. Es tan fácil y tan complicado como esto. Si yo tengo, por ejemplo, en el cromosoma 6, repitiendo el mismo ejemplo, tengo en diferentes ubicaciones llamados genéticamente locus, y en estas zonas tengo, digamos que se quebró la patita del lado izquierdo, ¿sí? Hay que recordar que las bandas de ácido desoxirribonucleico o de DNA están constituidas por aminoácidos y que tienen enlaces y tienen puentes, y que en su momento se puede fracturar algún puente o se puede zafar una pieza de esto. Cuando esto sucede, se generan células nuevas con el defecto establecido, y al tener ese defecto establecido generan células heredadas
a las siguientes generaciones, que a su vez van teniendo nuevas alteraciones. Esto se repite en diferentes ocasiones hasta que llega el momento que la mutación central produce una célula cancerosa como tal. Es un proceso, vamos a decir, de tipo de estructura de error en el disco duro de las personas. El problema es que esto no es espontáneo y de aquí nace otra ciencia llamada epigenética, que es una parte de la genética y que es aquello que nos desencadena todo esto. El factor primero es la edad. Entre más envejecemos, nuestros sistemas de reparación se deterioran, nuestro sistema inmunológico se complica. Todo esto se va dando de a poco hasta que llega el momento en que la mutación es tan grande que simple y sencillamente es irreversible y se transmite a los demás. ¿Qué es la medicina personalizada o la terapia blanco? Es saber que, por ejemplo, en dicho cromosoma como tal, existe un problema que nosotros vamos a atacar con un medicamento específico que va a reparar el defecto en el disco duro. Es decir, si mi cromosoma 6 en el locus fulano de tal, en la patita corta del cromosoma, en uno de los genes, sufrió un daño, estos medicamentos van a reparar dicho daño. Por lo tanto, las nuevas generaciones de células no tendrán dicho defecto. A eso se refiere la terapia blanco. Esto junto con la inmunoterapia, que es aquella rama de la terapéutica, de la farmacología médica, que ha diseñado y creado medicamentos que lo que hacen es estimular a tu propio sistema inmunológico para que tu sistema inmunológico pueda combatir eficientemente a las células cancerosas y no hacerlo como lo hace la quimioterapia, que lo que hace es destruye. Llega, destruye, es como poner una granada, destruye todo, pero se lleva, entre otras cosas, estructuras naturales, que por fortuna se reparan antes que las otras. Pero en este caso, incluso con la quimioterapia, porque bueno, hablar de este tipo de medicina tan moderna, pues no es del alcance de todos los países ni de todas las instituciones, sobre todo públicas. Pero ahorita, con todo este avance, incluso es controlable el efecto secundario de la quimioterapia como tal. Así es. Tocas el punto medular de cuál es el problema de la terapia actual. Perfecto. Va uno a los congresos internacionales, qué bonito se ve todo esto, maravilloso, perfecto. Pero regresas a tu realidad y la realidad de tu país es otra. Y son medicamentos cuyo costo es tan alto, puesto que no se producen en nuestro país en su enorme mayoría, y que tiene que pasar pues todas las divisas internacionales y nuestra moneda contra el dólar y contra el euro pues es muy pequeñita. Entonces se inflan los precios y se vuelven muy inaccesibles, al grado de que el problema central y el punto en este momento de inflexión es el acceso. ¿Cómo tener acceso a esto? Ahí es donde viene el juego de los seguros de gastos médicos y todo este rollo, que por cierto en México tenemos una cultura muy deficiente al respecto. Se estima que solo el 15% de la población en México tiene un seguro de gastos médicos y aparentemente de ese 15% solamente habrá una tercera parte, o sea el 5% de la población que tendrá una cobertura para una terapia blanco, para una medicina personalizada, para una inmunoterapia por sus costos. Pues justamente esta fecha es una fecha para reflexionar en torno a cuál es la situación del cáncer, sobre todo en nuestra realidad, y en función de cómo está la situación de los tratamientos y en otros países de la atención del primer mundo, digamos. Vamos a seguir platicando de este tema en este 4 de febrero, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA
antígeno prostático específico anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Oncotips. Evita el uso de productos megavitamínicos. Se han publicado muchos estudios para evaluar si las vitaminas pueden ayudar con la prevención. Hasta ahora, ninguno ha demostrado el beneficio del uso de vitaminas contra esta enfermedad. En algunos reportes se observó que el uso de vitamina E en altas dosis causó un leve aumento de riesgo de cáncer de próstata. Y bueno, estamos platicando sobre los orígenes de esta conmemoración mundial del 4 de febrero como el Día de la Lucha contra el Cáncer y cómo surgió a raíz de una reunión mundial en el año 2000 que encabezó el gobierno francés y al que tuvimos acceso como México, ¿o no? Claro. México es uno de los, vamos a decir, 5 países pioneros más importantes de Latinoamérica. Y claro, estuvimos representados por el, vamos a decir, nuestro gurú, el máster de la oncología mexicana, el doctor Jaime de la Garza Salazar. Directamente en su momento trabajaba en el Instituto, el INCAN, ¿no? el Instituto Nacional de Cancerología como tal. El doctor de la Garza, a pesar de sus 84, creo, 85 años, sigue trabajando, sigue activo y sigue totalmente lúcido. Y don Jaime nos hizo el favor de representar a México, tener participación, firmar el documento mundial como tal, y bueno, México aparece en los anales de este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer como uno de los participantes. De hecho, cada año esta campaña enlaza muchas estrategias a nivel gobierno y a nivel de organizaciones no gubernamentales para firmar compromisos y actuar de manera colectiva y de manera individual en una serie de acciones que nos permitan hablar de la reducción de los riesgos de tener cáncer o de la detección oportuna o de la prevención. Y este año, si vamos a ver unas imágenes de lo que es la campaña Juntos contra el Cáncer, que es nuestra red a nivel nacional en México, nos habla de cómo debemos comprometernos en el Día Mundial contra el Cáncer para actuar en conjunto. Y primero, pues para exhortar a las autoridades a cumplir la meta de que no pasen más de 62 días como máximo entre la detección de la enfermedad y el inicio del tratamiento para personas con cáncer, sin importar la institución donde el paciente sea atendido. Esta es una de las iniciativas que nos están pidiendo que promovamos en todos los estados para que las autoridades también se comprometan, porque la norma oficial mexicana, tanto de cáncer de mama como de cáncer de próstata, nos hablan de esos días que deben tener como límite entre la detección de la enfermedad y el tratamiento. Vamos a ver la otra iniciativa. Aquí nos habla, por ejemplo, en esta información, en esta infografía, como más del 70% de los casos de cáncer son detectados en etapas tardías. Y aquí muchas veces se le echa la culpa al sistema de salud, cuando realmente
es nuestra responsabilidad estar cuidando el que no estemos en riesgo y el que disminuyamos justamente esos riesgos que tenemos en nuestra forma de vivir, de lo que vamos a platicar ahorita también, porque es una coparticipación. La corresponsabilidad como ciudadanos implica que tengamos cuidado en lo que comemos, en la forma como vivimos y en las decisiones que tomamos para que podamos disminuir esos riesgos, porque cada vez sigue llegando gente más tarde a consulta y a diagnóstico, y obviamente pues ese poco 30% en México que llega a tiempo es el único que tiene las mejores probabilidades de sobrevivir. Y por último, vemos la última imagen, por favor. La otra, que nos habla justamente del Día Mundial, del día del el 4 de febrero, y de cómo la decisión es personal y cómo debemos nosotros asumir esta decisión para identificar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que necesitamos promover para reforzar nuestras acciones a nivel conjunto. Y bueno, en relación a esto justamente, háblanos por qué es tan importante que no se pase de esos 62 días para poder tener acceso al tratamiento. La razón es muy sencilla y es simple y llanamente numérica. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de cáncer de mama. Nosotros los oncólogos etapificamos o estadificamos a las enfermedades en etapa 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué? Pues porque las terapéuticas son diferentes, porque los pronósticos son diferentes. Si tú detectas en términos generales un cáncer de mama en una etapa 1, tienes el 98% de posibilidades de ganar la batalla. O sea, tú le ganas al cáncer y vives. 98 de cada 100. La etapa 2, aproximadamente 80%. La etapa 3, aproximadamente 55-60%. Y la etapa 4, menos del 2%. Si tú dejas correr a un cáncer que en su caso pueda ser muy agresivo, el lapso de espera día con día constituye un riesgo para que la enfermedad se convierta de una etapa 1 a 2 a 3 o a 4, incluso de 1 a 4, ¿sí? Porque como estas células brincan de manera desordenada y no tienen alguna regulación o algún control, pues sencillamente vamos a decir que hacen lo que les pega la gana. Son ovejas descarriadas que se salieron del huacal y que hacen de manera independiente lo que ninguna otra célula en la especie humana o en alguna enfermedad humana hace, que es ir, implantarse y generar una sucursal en otro sitio que se conoce como metástasis. Y como suele ser más de una clona, no solo una, pues podemos ver diversas conductas biológicas que lo hacen cada vez más complicado. Es un hecho que nuestro sistema de salud carece de los recursos suficientes, de la celeridad con la que los casos se deben de atender, con el abasto de fármacos que se debe tener, con los turnos quirúrgicos que se deben de tener, pero es un hecho también que los mexicanos no tenemos una cultura de la prevención y que no estamos haciendo gran cosa para hacer lo más importante de todo, que es qué hacer para no tener cáncer. Sabemos hoy bien claramente esto. 40% de los cánceres que se producen, los produces tú mismo por tus hábitos. Y para muestra un botón, 70% de los adultos en México tenemos un X grado de sobrepeso y obesidad. Somos el campeón mundial de niños obesos en el mundo. Ejemplo, hoy día es claro, es sabido que el factor principal de riesgo para poder tener cáncer se llama sobrepeso y obesidad. Por encima del tabaco, por encima de lo que podamos respirar, por encima de todos los mecanismos de desgaste que nuestro organismo pueda tener, por encima de todo está el sobrepeso y la obesidad. Y revisemos lo que comemos. Muchas veces lo hacemos sin ninguna conciencia. Por eso es que estamos en esta lucha a nivel nacional en las campañas cada año que prácticamente arrancan con el 4 de febrero para un México sin cáncer. Y para que ahora, de manera individual, cada quien decida qué es lo que va a hacer. Y la campaña justamente está enfocada a eso. Yo soy X y voy a hacer esto para no tener cáncer.
Ahorita ya no nos estamos enfocando a hacer algo por los demás, sino hacer algo por nosotros para no ser parte de la estadística. En el caso, por ejemplo, del doctor, pues sería: yo soy oncólogo y voy a hacer tal cosa para no tener cáncer, ¿no? Más en su nivel, conociendo todo lo que es el aspecto de la enfermedad. Pero hay una serie de recomendaciones de las que vamos a hablar, porque luego cuando se habla de cambiar hábitos, de cambiar estilos de vida, la gente piensa que es sumamente complicado, y nos damos cuenta que son pequeños cambios que podemos hacer todos los días para poder reducir esos riesgos. Ahora, tú estuviste en el sistema de salud. Siempre cuando hablamos del tema y cuando se ven las emergencias porque hace falta un medicamento o porque ya pasó algo, se le echa la responsabilidad al sistema como tal. Pero yo creo que hay que hablar también de las cosas de fondo en función de, por ejemplo, cuántos médicos tenemos en el país que son especialistas en oncología para la gran cantidad de pacientes que se están presentando. Entonces, háblanos un poquito de esos números. ¿Cuántos pacientes tenemos por cada X cantidad, etcétera, ¿no? Bueno, vamos partiendo de lo general a lo particular. Somos un país en donde tenemos un poco más de 122, 123 millones de habitantes. El cáncer no respeta niños, no respeta género, no respeta edad, ¿sí? No respeta condición social ni absolutamente nada. Es decir, todos los grupos de edad son susceptibles de tener cáncer. Okay. La Asociación Oncológica, el Consejo Mexicano de Oncología, la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, alberga en sus filas poco menos de 1,200 oncólogos médicos en el país. Y puede ser que haya 3,000-4,000 cirujanos. Para los millones que somos, vámonos a lo particular, Tijuana. Oncólogos médicos en la ciudad de Tijuana, habemos 9, y un par de ellos son híbridos además. Y puede ser que haya 22, 23 cirujanos y hay 5 o 6 radiooncólogos. Tú imagínate en esta ciudad que estamos un poco por arriba de los 2 millones de personas, y teniendo en cuenta la proyección actual de números y la proyección estadística para el año 2030, en donde se supone que 1 de cada 4 mexicanos vamos a tener cáncer si no cambiamos, y que de esos mexicanos que tienen cáncer, 1 de cada 5 se va a morir. Si nosotros no aumentamos la cantidad de médicos especialistas, pues ni modo que le carguemos a un médico que, por ejemplo, en una mañana ve 30 consultas oncológicas en una de las instituciones de nuestro país, en la más amplia de todas ellas, pues humanamente divide el tiempo de 6, 7, 8 horas de trabajo entre 30 personas con un padecimiento de esta naturaleza, pues les vienen tocando 5 o 6 minutos a cada persona. Imagínate al triple, ese médico que hoy ve 30, en 10 años va a tener que ver 90. Entonces, si tú estás preocupado por tu salud, si tú realmente entras y te corresponsabilizas, te das cuenta que esos hábitos, como tú bien lo mencionas, no son grandes sacrificios, son pequeños cambios en tu vida que con el tiempo te van a hacer sentir mucho mejor de lo que estás ahora. Porque estamos hablando de, primero, carencia de recursos. No tenemos los médicos suficientes, aunque tuviera el dinero el Estado para poder pagar o tener más plazas de oncólogos, ¿de dónde los va a sacar? Si no hay, ¿no? No es una profesión como que sea muy popular, muy demandada. Entonces no tenemos enfermeras, obviamente no hay camas en los hospitales, no todos los hospitales están acreditados para poder atender el área de oncología, porque es algo muy especializado. Aparte viene la parte esta de los medicamentos, donde tampoco hay acceso a los medicamentos de última generación. Entonces, sí estamos en un sistema en el que por más que se quiera hacer algo, no se puede. Y si aparte seguimos como ciudadanos llegando tarde y no siendo responsables del cuidado de nuestra salud, porque esto aparte nos lleva a tener otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, no nada más cáncer, yo creo que la cosa va a estar más complicada tal y como están los pronósticos, ¿no? Así es. Y en lugar de enfocarnos en estar criticando y en estar viendo qué está mal en el sistema, que sabemos que está mal, pues deberíamos enfocarnos para saber qué está mal en nuestra propia acción diaria, qué estamos haciendo mal para ser parte de esa estadística.
Vamos a ir a un corte y vamos a platicar en este último segmento que tenemos de algunas recomendaciones generales para que este 4 de febrero no pase inadvertido y realmente, así como los propósitos de Año Nuevo, podamos hacer algo para cambiar en nuestras vidas esa tendencia a morir por cáncer. Oncotips. Mantén un peso saludable. Ser obeso aumenta tu riesgo. Si estás con sobrepeso, intenta bajar unas libras. Puedes lograr esto disminuyendo la cantidad de calorías que ingieres al día y aumentando la cantidad de ejercicio. Se sugiere al menos 30 minutos de ejercicio diarios. Añade actividad física a tu día, estacionándote lo más lejos que puedas del lugar que visites, o sube las escaleras en vez de tomar el ascensor. Oncotips. El tomate es rico en licopenos, probablemente la sustancia más útil conocida en la actualidad para prevenir el cáncer de próstata. Comer el tomate o jitomate asado al menos 3 veces a la semana es la mejor forma de aprovechar al máximo su efecto protector. ¿Sabías que varios estudios han sugerido que una alimentación con un alto contenido de ciertos vegetales, incluyendo jitomates, vegetales crucíferos, soya, frijoles y otras legumbres, o pescado, puede estar asociada a un menor riesgo de cáncer de próstata, especialmente cánceres más avanzados? Los vegetales crucíferos incluyen repollo, brócoli y coliflor. ¿Sabías que el café es un buen aliado? Según un estudio reciente de la Universidad de Harvard, los hombres que toman por lo menos 6 tazas de café por día son un 60% menos. Y bueno, estamos viendo que tenemos de fondo esta frase de cuando se quiere se puede, y tiene mucho que ver con esta propuesta de hacer cambios en nuestra vida para disminuir no solo los riesgos de tener cáncer, sino otro tipo de enfermedades. Y me gustaría que aquí el doctor nos dijera cuáles son ahorita las enfermedades foco rojo que tenemos consideradas crónico-degenerativas, porque pensamos que nada más es la diabetes o que nada más es la hipertensión, pero no, es todo un grupo y están asociadas. Incluso yo estaba leyendo un artículo que escribió el doctor donde estaba hablando que hay un estudio de diabetes tipo 2 que está asociado a cáncer también, ¿no? Que está saliendo. Entonces, platíquenos un poquito de eso. Vamos a decir que es relativamente sencillo entender la relación que puede haber entre todos, en el sentido de que todos tienen un fondo común, tienen un tronco común. Este tronco común se conoce como síndrome metabólico. Para llevar al síndrome metabólico, yo necesito contar con algunos elementos que se genera principalmente por el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar, por ejemplo, la resistencia a la insulina como primer paso antes de tener una diabetes, y si tengo el factor genético relacionado a diabetes tipo 2, pues será mucho más fácil. Pero lo mismo pasa con las enfermedades número 1 en incidencia en nuestro México, que son las enfermedades cardiovasculares. El fondo común para que un paciente tenga hipertensión arterial, para que un paciente tenga infartos al miocardio, para que tenga algunas otras alteraciones de esta índole, se llama sobrepeso y obesidad. Cuando tú volteas a ver las enfermedades tumorales, vienen exactamente siendo lo mismo, particularmente aquellas que se relacionan con estructuras hormonales. Hay que entender que químicamente hablando, desde el punto de vista químico y bioquímico, vamos a decir que la estructura base de todo esto es la misma para las hormonas, para el colesterol, para la glucosa
y que todas estas estructuras se encuentran enlazadas en este proceso que el hígado procesa de manera muy eficiente, a menos que lo dañemos. De esta manera entiendes también que las enfermedades psiquiátricas que van en aumento, como el síndrome del Alzheimer y algunas otras cosas más, o las enfermedades reumáticas, que son parte de un proceso degenerativo del esqueleto, y en donde imaginemos a nuestro México en 10 años. Pues 10 años, vamos a ser 10 años más viejos todos, porque esa es una de las cosas que no podemos evitar, la edad. Entonces, si estas enfermedades son producto de un envejecimiento y nosotros no detenemos un poco ese envejecimiento acelerado, pues entonces vamos a tener, por lo pronto, las 5 o 6 neoplasias o tipos de cánceres más comunes y que, por cierto, corresponden al 80% de todos los cánceres. ¿Y de qué les hablo? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino en México, cáncer de colon, cáncer de estómago, ovario, páncreas, hígado. Vamos a decir todos esos son 80-85% de todos los cánceres en el mundo. Y en este caso, bueno, los únicos que no corresponderían a ambos sexos, obviamente por cuestiones lógicas, es próstata y cervicuterino y ovario, ¿no? Claro. Pero todos los demás sí son para mujeres y hombres. O sea, estamos hablando que estamos compartiendo ya, porque antes se decía que a lo mejor había algunas enfermedades que eran exclusivas de los hombres, ¿no? Pero ahorita, en términos de enfermedades crónico-degenerativas, hombres y mujeres tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos enfermedades psiquiátricas, tenemos enfermedades reumáticas, cáncer, y en esto, pues los que acabas de mencionar. Así es. ¿Qué es lo que sería un cambio radical en nuestra vida para poder disminuir esos riesgos y pegarle a todo el origen de estas enfermedades en primera instancia? Voy a hablar la primera y la segunda instancia, que me parece que es sumamente importante y que poco se toca. La primera instancia es nuestros hábitos alimenticios aunado a nuestra actividad física. Veamos a nuestro cuerpo como un restaurante. Tenemos un restaurante, entra determinada clientela, nosotros tenemos un menú que cuesta, digamos, 100 pesos, tengo 10 clientes, bueno, pues gano 1,000 pesos. Y en la contabilidad y en los gastos y en los insumos tengo que ver cuánto gasto. Si yo gasto 900, bueno, pues mi ganancia van a ser 100 pesos. Y si yo 100 pesos gano por día y me voy a 30 días, pues voy entonces a tener 3,000 pesos, ¿no?, de ganancia. Si esto lo convierto en vez de pesos a calorías, va a pasar exactamente lo mismo con el 99% de las personas que tienen obesidad y sobrepeso. Doctor, y aquí, ¿qué es más dañino para el tema de calorías? Sin duda. ¿Carbohidratos? ¿Y aquí a qué nos referimos? Sin duda son los carbohidratos. Muchos años se satanizó al colesterol, a las grasas, que bueno, que tienen lo suyo. Pero vaya, el villano de la película son los carbohidratos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de las sodas, estoy hablando de la comida chatarra, estoy hablando de las harinas, de los pastelitos, de las galletas, de todos estos postres chuchulucos y demás que solemos darle a los niños, que además se expenden sin control alguno en las cooperativas escolares. Por eso somos los campeones mundiales de niños gordos. Doctor, ¿no? Pero también hemos visto que necesariamente gente que cree que tiene una dieta muy sana se va a desayunar unos platotes de fruta que le ponen granola y le ponen miel y le ponen queso cottage, y ya eso es muy saludable, ¿o cómo lo podemos ver? Lo veo así como uno de los grandes errores conceptuales en la alimentación que decíamos en tu generación y la mía hace algunos años. El niño gordito, mira qué sanote está, mira qué cachetotes tiene. Pues un niño obeso no es un niño sano. Lo mismo pasa con las frutas. Las frutas tienen fructuosa, no tienen glucosa, pero tienen fructuosa. ¿Qué es una fructuosa? Es un hidrato de carbono, es un carbohidrato. Si tú te excedes, vas a meterle la cantidad de calorías en forma de carbohidratos que van a dañar a tu organismo. Eso no quiere decir que no tomes fruta y que no tomes carbohidratos. Tienes que tomar una alimentación que balancee en relación a tu edad, tu actividad física, una cantidad determinada de grasa, de carbohidrato y de proteína. Doctor, ¿y aquí hay diferencias raciales? O sea, sí. ¿Es muy diferente la dieta que debemos tener las personas en México que, por ejemplo, los de Europa o de África? O sea,
Hay diferencias raciales y hay diferencias culturales. Por ejemplo, me voy al extremo, Oriente, Japón, China. Más allá de los coronavirus y todas las cosas que están de moda, los japoneses, los chinos, en Oriente básicamente, tienen una altísima incidencia de cáncer del tubo digestivo, mal llamado así, sino del aparato digestivo como tal, sobre todo el esófago, el estómago y el colon. ¿Por qué? Porque consumen una gran cantidad de ahumados, una gran cantidad de salmueras, una gran cantidad de elementos que pueden generar estas mutaciones a las cuales yo me he referido anteriormente. Y porque ellos, orientalmente hablando, en su genoma humano, son proclives de mayor manera que los latinoamericanos o que los afroamericanos o que los anglosajones a tener cierto tipo de padecimientos. Nosotros en México, que somos una raza mestiza, que somos un producto del mestizaje, obviamente tenemos tendencias particulares. Una de ellas es la diabetes, la intolerancia, precisamente la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, que ha venido creciendo brutalmente. De hecho, es el segundo lugar de incidencia y mortalidad de nuestro país. Nosotros, si somos proclives a esto, revisemos entonces qué es lo que comemos los mexicanos. Y tenemos dietas altas en carbohidratos, altas en grasa, altas en proteína. Y yo creo que esto cambió a raíz también de la influencia de otros países en función de la comida rápida. Por supuesto. Porque la dieta tradicional mexicana, que se basaba en chile, frijol, tortilla, pues no era tan dañina como ahorita el estar comiendo tanto pan, tanta hamburguesa, tantos tipos de comida de este nivel donde hay una gran cantidad de harinas, ¿no? Una o gran cantidad de azúcar. harinas, una gran cantidad de conservadores, una gran cantidad de sustancias químicas ajenas a aquello que fácilmente los seres humanos podamos digerir. Y en el tema del agua, ¿el agua tiene que ver también? El agua tiene mucho que ver y hay países en donde en un momento dado los mantos freáticos de donde se obtiene el agua de zona natural, nosotros hay que recordar que tenemos diferentes sitios en donde podemos tomar agua natural mineral, ¿sí? Por ejemplo, Tehuacán y algunas otras de estas en Puebla. Bueno, se ha encontrado que en el suelo de algunos países, y en Latinoamérica destacan México y Argentina, tenemos algunas cantidades de arsénico, una sustancia que en cantidades pequeñas no te mata, pero sí te va produciendo cambios en el genoma, cambios en estos 22,000 genes en su acomodo como tal. Entonces, pues bueno, no estamos haciendo absolutamente nada por el arsénico de los mantos freáticos. Y hay gente que toma agua simple y sencillamente de donde él puede, ¿no? Y Pero por ejemplo, yo me refería más bien al tema del agua embotellada, que dicen que también pues es tóxica porque no sabemos cuál fue el manejo que le dieron a los envases plásticos donde está embotellada y bueno. Esto todavía está sometido a un proceso de investigación, pero ya hay algunas cosas interesantes. Ya hay de hecho una clasificación de los plásticos en donde llevan 1, 2, 3 o 4 y tienen un mayor riesgo. Lo que es clarísimo es que si tú puedes eliminar estos plásticos en términos generales y utilizar un agua que sea potable, que sea sana, que sea manejada adecuadamente, pasa un poco lo mismo con los procesados en los alimentos. Se ha manejado mucho, por sobre todo el cáncer de colon, por ejemplo, la carne, ¿no? O los embutidos. Sí, o los embutidos. Y justamente la carne procesada le hace embutidos. ¿Y qué son los embutidos? Pues las salchichas, el jamón, el tocino, el queso de puerco, todo este tipo de cosas, que hay gente que las consume a diario. Ya no se diga las sopas estas que vienen en unicel y algunas otras cosas que son de plástico, ¿no? Son agresiones constantes a nuestro organismo. Entonces, puntualmente, ¿qué podemos hacer? Lee etiquetas, revisa lo que estás comiendo, ve tu peso y tu actividad y entonces toma un alimento que sea saludable a tus circunstancias. Tú has dicho muchas veces que es muy importante tomar el ejemplo de la dieta mediterránea para tenerla como base en nuestra alimentación. ¿Nos podrías recordar de qué se trata esto? Porque a lo mejor pues esa puede ser una herramienta para empezar a cambiar hábitos. Es una herramienta para cambiar en hábitos y te lo demuestra estadísticamente los reportes científicos que existen desde los años 90. Para ser precisos, el 17 de noviembre de 1991 se publicó La paradoja francesa. Y de hecho, en la cadena de CNN en Atlanta, se llevó a los Estados Unidos en el programa magno de ellos,
justamente la entrevista a los dos médicos que llevaron la paradoja francesa. El punto es, ¿por qué si los niveles de grasa, colesterol, triglicéridos que tenían los americanos semejantes a los franceses, por qué los americanos sufrían 3 veces más infartos que los franceses? La solución se llamó dieta mediterránea, incluyendo el vino en tus alimentos. Si en México y yo pudiera generar esto, me sentiría feliz de haber estado en este mundo, que el mexicano cambiara su litro de soda, su litro o de refresco negro. Casi se me va la soda negra. Con mucha azúcar. Si yo pudiera cambiar eso por un par de copas de vino en el hombre y una copa de vino en la mujer, eso por sí mismo, esa medida reduciría probablemente 20 o 30% de los casos de cáncer. La dieta mediterránea está claramente asociada con una mayor longevidad, está claramente asociada con una reducción en el envejecimiento de los seres humanos. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene salmón y otros pescados y mariscos. Tiene muchas leguminosas, muchas verduras, tiene poca fruta, tiene poco harina y tiene vino o cerveza en cantidades moderadas. Eso es la dieta mediterránea. Es decir, tú tienes ¿Porciones no tienen que ver? Sí, tienen que haber porciones. Una dieta mediterránea típica, por ejemplo, tendrá una porción que nunca será superior a los 200, 250 gramos de salmón, por ejemplo, o de atún o de algún otro pez que sea más económico. Proteína. Porque también estamos claros que no es barato, ¿verdad?, el salmón. Y deben de tener el contenido de vino que ya dije, pero al menos el 50-60% de tu canasta básica deben ser hortalizas, verduras. Básicamente. Y en México no comemos, ya no digas el 60%, no comemos ni el 10% de verduras. Eso es algo muy puntual que podemos hacer. Prácticamente es evaluar cómo estamos comiendo, tratar de imitar la dieta mediterránea, hacer ejercicio 30 minutos al día al menos, ¿no? Del ejercicio que puedas hacer. Y algo muy importante que es el segundo, pero no por eso menos importante. Revisa tus emociones. Tu estado psicoemocional afecta de manera directa a tu sistema inmunológico, que es tu guardián, es tu barrera para evitar tener cáncer. Nos olvidamos de las emociones y aquí parte la cultura, la música, las actividades recreativas. En este mundo venimos a ser felices, no perfectos. Y hay gente que se la pasa en la correteada de la chuleta todos los días, que viven para trabajar y se olvidan que hay que trabajar para vivir. Pues vamos a seguir tomando el tema de estos cambios en nuestra forma de vivir ahorita que todavía hay quien está muy entusiasmado con los propósitos de Año Nuevo, y retomamos nuestro lema de este año: si se quiere, se puede. Y eso es una decisión personal. Si quieres, puedes cambiar tus hábitos y puedes mejorar tu calidad de vida haciendo unos pequeños cambios. Si se quiere, se puede. Y si quieres, vas a reducir tus riesgos de tener cáncer. Gracias, doctor. Al contrario, un placer estar por aquí. Y nos vemos la próxima semana en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, ProOncavi AC.